A ver, Increíble. el doctor Fürstenfeld está ahora en comunicación telefónica, que más allá de que es neurólogo, también es profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo está? Buen Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Que me llaman por un tema puntualmente no... Es doloroso, sí. Sí, es doloroso, pero lo llamamos finalmente para saber, porque no entendemos a lo mejor este cuadro que presenta este chico, pero dice que, según el parte médico, habla de coágulos en los ventrículos cerebrales. Cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos, doctor? Bueno, a ver, yo desconozco el caso, obviamente, no he visto al paciente, así que yo puedo hablar en forma general. Sí, perfecto. Sí, correcto. Se tiene que entender, porque de repente cualquier comentario que uno hace fuera del caso es imprudente. Sí. Pero, digamos, en principio entiendo que fue un accidente en vía pública de moto. Sí. Y creo que por lo que me dijeron de producción, no llevaba casco. Sin casco. No llevaba casco. Bueno, esta es una primera condición que evidentemente es un grave error no hacerlo. Es lo único que puedo transmitir en este caso, es una severa imprudencia, porque el casco detiene o limita la gravedad de estos eventos. Y evidentemente cuando se habla que hay sangre, que hay coágulos dentro de los ventrículos son cavidades intracerebrales. El cerebro tiene un formato, están los hemisferios y en el interior se generan cavidades que son los ventrículos. Cuando cae, cuando se deposita, cuando se derrama sangre, en este caso coágulos de sangre en los ventrículos, digamos, el pronóstico es serio, porque de alguna manera ese descenso que se llama rostro caudal, o sea, de arriba hacia abajo, en forma descendente de la sangre, bueno, ese volcado ventricular que uno así llama, al llegar a las profundidades, al seguir descendiendo, llega a lugares muy vitales, como es el bulbo raquídeo, donde está el centro respiratorio, el centro cardíaco. Entonces, obviamente, si esa sangre compromete esa zona, el pronóstico empeora. De todas maneras, me imagino que se toman medidas antiedema y demás. No tengo idea si el chico lo han intervenido. No, están esperando eso justamente, doctor. A ver, entiendo que tienen que esperar que se drene. A ver, obviamente por ahí quedo como una bruta porque es un ámbito muy específico. No, está muy bien. O sea, uno a veces tiene que utilizar todas las maniobras. Yo siempre digo a mis pacientes que cruzarse o sea, creer en lo que uno crea, porque hay que tener una dosis de suerte también para poder zafar de estos cuadros. Muchas veces esa sangre, esa adrenalina se reabsorbe y no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, no genera el daño que uno imaginaría, así que realmente son horas críticas donde las medidas que estarán tomando, me imagino que están en un lugar en terapia intensiva, todas las medidas antiedema, los controles vitales. Doctor, yo le quiero brindar el panorama de cómo llega el paciente después del accidente para que usted tenga una noción, por ahí a lo mejor con esto lo podemos ayudar. El paciente llega al Hospital El Cruce de Varela estable pero inconsciente. Cuando se le hace la primera observación, la preliminar, se observan estos coágulos ventriculares en el cerebro. El tema es, usted manifestaba recién de que esa sangre puede ser reabsorbada. Reabsorbida. Y después de esto, si esto se llega a producir, ¿qué pasa? ¿Hay que hacer una cirugía o algo? A ver, el tema es, el hecho de que haya llegado estable, entiendo que significa que estaba su pulso, su presión y su respiración en valores o en situación de normalidad. Por lo tanto, esa sangre derramada dentro de los ventrículos no tocó esos centros vitales a nivel del bulbo. Entonces, esto en principio habla, o sea, el que esté inconsciente, bueno, hay una conmoción, no sé si a nivel cortical no hay también un hematoma adrenal, desconozco esto. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir estado ominoso en tiempo incierto? A ver, un poquito más fuerte, no escuché bien la pregunta. Estado ominoso
en tiempo incierto. Y suena feo. Bueno, eso es lo que se traduce en la calificación que dan los médicos que lo están atendiendo ahora. Bueno, yo imagino que hay un coma profundo, o sea, que no hay ninguna función neurológica que esté realmente activa, sí, salvo los signos vitales. De hecho, a menos que esté con respiración asistida, esto yo desconozco, pero si llegó estable, esa palabra estable de cómo llegó, después cómo continuó, no sé, pero cómo llegó, digamos, con vida cardiológica y respiratoria. Sí, claro. Y con un cerebro comprometido y dormido, o sea, en coma. Ahora, puede ser que obviamente, el estado ominoso en lo que respecta a la parte sanitaria se utiliza para pacientes en estado grave que después pueden... Honestamente, yo jamás escribí un informe poniendo la palabra ominoso, pero mire, bueno, es una buena... Suena muy feo. Ahora, suena muy feo, pero también, muy complicado. ¿qué es lo que quiere decir conducta neuroquirúrgica útil? No presenta conducta neuroquirúrgica útil. O sea, que evidentemente no hay ninguna acción a tomar a criterio de los neurocirujanos y por los estudios y las imágenes que ellos deben tener del cerebro y del resto del organismo de él, que implica, o sea, no debe haber un hematoma a drenar, un hematoma por eso ponen cortical. No tiene sentido operarlo. No, lo que hay que esperar es que esa sangre, o sea, el hematoma evidentemente se generó y drenó hacia el ventrículo, lo cual es suerte buena o mala, según esa sangre se reabsorba o no. Y Alfredo, en base a esto que usted dice, es evidente que estas horas que siguen, entiendo que son 72, para ver el panorama y para ver cómo seguir, ¿no? Digo, ¿son vitales estos 2 días, 3 que vienen por delante? Eso es muy de las películas. El despertar se puede generar antes o después, pero obviamente las primeras 48 o 72 horas son muy críticas por las complicaciones que puede sufrir un paciente que está en coma, que no se infecte, etcétera, etcétera, o que haya un regravamiento o un resangrado. Sí. Más o menos. Eso. A medida que va pasando las horas y no hubo un desenlace tremendo, las expectativas mejoran. Doctor, en términos generales, que sea una persona joven, ¿es algo bueno en sí mismo? No bueno que se haya dado semejante golpe. Claro, por supuesto. Vuelvo a repetir. A ver, es una persona fuerte, es un cerebro más sano. Sí, uno puede decir que tiene más posibilidades, aunque de alguna manera muchas veces los pacientes mayores tienen más tolerancia a este tipo de traumas, no se va de un trauma de moto, sí. ¿No? Pero, ¿Y la tardanza en la reabsorción de los coágulos? No, eso en términos generales son... En 48 o 72 horas ya empieza a reabsorber. Okay. Y doctor, ¿por lo general esto sucede o no? Sí, o inclusive la sangre después cae, sigue su curso hasta el canal medular y después se reabsorbe, sí. O sea, hay más porcentaje de que estos coágulos desaparezcan que no. No, sí o sí van a desaparecer, sí. Ah, perfecto. Sí o sí. Ahora, doctor, ¿qué secuelas le puede llegar a quedar a este chico? Digo, o si pueden quedar secuelas. Sí, o si pueden quedar secuelas. Digo, bueno, esperemos obviamente que reabsorban esos coágulos, pero ¿puede tener alguna consecuencia? A ver, es un ejercicio teórico. Teórico, pero no conozco el paciente y no tengo la imagen y no sé el resto del cerebro si está comprometido. Si el resto del cerebro, por un milagro, no fue dañado, no hay una contusión severa y parte de la corteza o subcorteza estén dañadas, si esto se reabsorbe y sigue el canal y digamos la sangre desaparece, puede haber un despertar sin secuelas, pero esto es un ejercicio digamos de tipo estadístico, es una expectativa que uno puede llegar a tener. Ahora, usted habló de estadística y me parece que el mensaje que hay que dejar acá, más allá de si hubo un incidente, un accidente, imprudencia hay porque estaba sin casco, y me parece que si hay que sacar algo bueno, más allá de analizar la situación de este chico, que esperemos que salga adelante, es el porcentaje de
de posibilidades de salir mejor de un incidente así si se usa casco, doctor, o no, digo, porque 100%. Bueno, por eso, me parece que tenemos que apuntar también ahí, ¿no? A ver, es lo único que realmente, claro que yo puedo aportar, no conociendo directamente al paciente. Sí. El resto es un ejercicio un poco así de... A ciegas un poco, sí. A ciegas, y yo entiendo un poco la expectativa que esto genera, por eso vuelvo a repetir que mis palabras, si no son bien entendidas, pueden afectar a otra persona, pueden confundirse. No, está bien porque lo llamamos a modo de consulta para entender algunas cuestiones que no, pero digo, el tema de usar el casco se va en moto, porque la cabeza es el paragolpe, si no. No, bueno, esto fue lo primero que observé y lo único que sostengo. Todo el resto es relativo y dependerá de la suerte, dependerá cómo vino la carta en este caso. Pero posibilidades de que se recupere existen, si el resto del cerebro está sano. Doctor, es una alternativa. Volviendo, pero el usar casco era fundamental. Fundamental. Volviendo un poco al tema del parte, el parte habla también de politraumatismo con traumatismo de cráneo grave. Y esto se refiere a otros sectores del cuerpo, de fracturas, o sea, cuanto más compromiso del resto del cuerpo el paciente tenga, empeoran las cosas. O sea, claro, eso la fractura de cualquier hueso ya es una complicación. Eso le iba a preguntar, si politraumatismo que él pueda tener en otra zona del cuerpo también puede agravar el estado. Sí, el cuadro abdominal, pero a ver, por eso, politraumatismo, si no especifica de qué estamos hablando, pueden ser desde magullones simples a hematomas o a lesiones o a fracturas o a lesiones de órganos blandos, de órganos abdominales, etcétera, etcétera. O sea, con politraumatismo, generalmente si se redacta de esa manera, uno plantearía que no es demasiado grave ninguno de esos demás traumatismos. Ahora está comandando, el capitán acá es el cerebro. Claro. Ahora dice también que tiene apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras. ¿Qué significa eso? Y bueno, porque obviamente el sistema nervioso, que es el que cumple la zona esa vulvar, cumple con esas funciones, está paralizada. Entonces necesita que en este caso drogas manejen la vasodilatación y la vasoconstricción para que la presión sea la adecuada y la circulación sea la adecuada. Doctor, lo llevo un poco al terreno del lenguaje popular para entender. Vio que a veces uno dice, cuando tiene un esguince en un tobillo, bueno, pero el tobillo no hay problema porque es noble. Yo pregunto, ¿el cerebro es noble ante una circunstancia como esta? Si realmente tuvo la suerte de que no se generaran múltiples pequeños hematomas o lesiones en otra parte del corteza y esa sangre se reabsorbe, sí, puede reaccionar bien. Ya. Habrá que esperar, sí, evidentemente. No, es muy difícil de compararlo con un tobillo el cerebro. No, se puede comparar con una ACV, tal vez, digo, que suelen pasar estas cosas donde... Digo, los vasos sanguíneos... En todo caso, una ACV es algo localizado en una parte del cerebro y esto es un traumatismo, por eso el impacto cuando el cráneo golpea contra una superficie dura como el piso, ahí la masa encefálica se mueve toda, sacude y golpea contra las paredes del cráneo y eso se provocan múltiples hemorragias. Esto es en una resonancia ACV. También eso se reabsorbe, o sea que eso ocurre frecuentemente y no necesariamente deja secuelas, pero acá la cosa está complicada y de alguna manera el derrame o el volcado ventricular evitó que el neurocirujano tuviera que actuar.